Bueno, seguimos en la unidad 5, Unit 5, y dentro de este bloque de la unidad 5, dentro de la primera sección de Theory and Resources, vamos a hablar de un nuevo tiempo verbal, un nuevo tiempo de presente, hermano, compañero, como acabamos de decir, del present simple, que es el present continuous o presente continuo, o si investigáis por ahí, ¿no? Cuando intentáis buscar, cuando pues, tutoriales que lo expliquen, o ejercicios, etcétera, presente progresivo. Esto es menos común, pero oye, también pudiera aparecer por ahí. Bueno, pues nos vamos a esa entrada, concretamente es la segunda de Theory and Resources, y aquí lo tengo. Mira, el presente continuo, como insisto, es paralelo, está al lado del llamado present simple, del presente simple, que tiene un uso y una explicación, que luego recordaré. El presente continuo, pues igual tiene una forma, es decir, el verbo va a sufrir una serie de cambios para expresar este presente continuo y tendrá un uso. Y ahora, cuando más adelante en la clase veamos la diferencia, el contraste entre presente continuo y presente simple, es ahora cuando en esos ejercicios en donde yo tenga que completar una frase con el verbo en presente simple continuo, es en ese momento, vuelvo a decir, cuando el uso, el significado, qué tipo de acción transmite uno, un presente, y qué tipo de acción transmite el otro, cobrarán importancia, porque será lo que me permita a mí distinguir y saber si en esa frase tengo que utilizar el presente simple o el presente continuo. Pero eso será un poquito más adelante. Vamos a empezar como siempre, que empezamos con hablar de un tiempo con la forma. Pues bien, en el caso del present continuous, la forma, yo siempre digo una especie de truco porque para que intentemos entender esto, es muy sencillo. Mira, el present continuous es el equivalente a la perífrasis verbal española estar más un verbo en gerundio. Está comprando, estoy estudiando, estamos dando una clase. Pues bien, ese estar más el verbo en gerundio es el present continuous en inglés. Entonces, para no equivocarnos nunca, podéis seguir, si es necesario, el truco que os voy a decir. Si en español son dos palabras, estar más el verbo en gerundio, ando, endo, etcétera, en inglés también obligatoriamente tienen que ser dos palabras, porque hay una traducción exacta. ¿Cuáles son esas dos palabras en inglés? Es decir, ¿cómo formamos el present continuous en el verbo en inglés? Pues con una forma del verbo to be, is, am o are, seguido de un verbo que indica una acción al que se le añade la terminación ing. Fijaos en el ejemplo. En español decimos, Susan está trabajando para una gran compañía de ropa. La forma verbal, la que está en negrita, se compone de dos palabras. Una forma del verbo estar, está, y un gerundio de un verbo, en este caso del verbo trabajar. Pues si en español, si ese tiempo en español, si esa estructura a la que equivale el presente continuo en español tiene dos formas, dos palabras, en inglés también. Susan is working for a big clothing company. Y tenemos entonces en la forma verbal, como digo, el verbo to be, la forma del verbo to be, en este caso is un verbo en ing. Es decir, un verbo que indica una acción al que se le añade la terminación a este, ing. Por lo tanto, dos palabras en castellano, dos palabras en inglés. ¿Por qué insisto con esto? Porque mirad, el fallo más común con el present continuous es que el estudiante escribe únicamente el verbo con ing y se olvida de escribir el verbo to be. Y por lo tanto no está bien. Así que para evitar esto, y como estamos todavía en un nivel en el que el trabajo con la traducción, en el que trabajáis con la traducción al castellano, como eso se traduce en castellano con dos palabras, estar más un gerundio, en inglés tiene que haber obligatoriamente dos palabras. La forma del to be más el verbo que indica la acción con ing. ¿Vale? Fijaos, si yo quiero decir los estudiantes están jugando al fútbol en el patio, yo debo decir the students are playing football in the playground. Are playing, están jugando. Dos y dos. Lo que no puedo decir es the students playing football in the playground. Porque es como si dijera en español los estudiantes jugando al fútbol en el patio. Y eso no es un presente continuo. Eso no es una frase. Presente continuo.
¿vale? Porque se nos ha olvidado, en el caso del inglés, el verbo to be. Por lo tanto, dos palabras en inglés, dos palabras en castellano, ¿vale? Muy importante. Esta estructura del to be más un verbo en ing se utiliza en todos los tipos de oraciones, en afirmación, en negación e interrogación. Lógicamente, como puede un poco deducirse, lo que va a cambiar, lo que va a expresar si o va a indicar si la frase es afirmativa, negativa o interrogativa, va a ser el verbo to be. Mirad, en la afirmativa yo tendría frase afirmativa, sujeto, verbo, complemento, pues el sujeto is, are o am, con forma completa o abreviada, el verbo en ing o el verbo con ing y el resto de las frases, los complementos. Lo que cambia es el verbo to be. They are flying to London in this moment. Están volando a Londres en este momento. Rachel's speaking with the manager on the phone. Rachel está hablando con el director por teléfono. ¿Vale? Es afirmativo. To be con ing, estar con el verbo. Igual, mismo orden de la frase en la parte negativa, la oración negativa, sujeto, verbo, complemento, pero claro, ahora lo que cambia y lo que indica la negación es la forma negativa, el uso de la forma negativa del verbo to be. Aquí viene solo en forma abreviada, pero recordad que también si os liáis, si todavía os seguís un poco confundiendo con la contracción, con la forma abreviada negativa del to be, pues utilizad la completa. El orden de la frase negativa sería el sujeto, isn't, aren't, I'm not, y el verbo en ing, y luego los complementos. My mother isn't driving her car this morning. Mi madre no está conduciendo su coche esta mañana. I'm not studying French this year. No estoy estudiando francés este año. Dos en inglés, dos en español. Y por último, la pregunta, que como es habitual, vimos en el verbo to be, vimos en el presente simple. Veremos en el otro tiempo que nos queda, que es el pasado simple. Bueno, y en el present perfect que sí que llegará. Y en este se produce ese cambio en el orden de los elementos que componen la frase. Ya no es sujeto, verbo, complemento, sino ahora se produce una inversión, es decir, uno de los elementos, en este caso una parte del verbo que estaba detrás del sujeto, se va a poner delante, ¿no? Y esto es el principio básico, que llaman inversion, es decir, el sujeto ya no es lo primero, sino que delante del sujeto vamos a colocar algo más para que se cree la pregunta, alterar ese orden de la pregunta, es algo que ya venimos viendo desde el principio. En el caso del present continuous, ese cambio, esa inversión, esa frase interrogativa, será como estáis viendo. Bueno, pues igual, si hay una double H question, pues irá la primera. Luego, la forma correspondiente del verbo to be, are, o is, el sujeto y el verbo con ing. To be, sujeto, verbo con ing. Y lo que sigue, el resto de información, pues eso es completo. Fijaos, are you doing your homework, Julian? ¿Estás haciendo los deberes, Julian? Y veis, aquí no hay question word, por lo tanto, el verbo to be, are, el sujeto, you, y el verbo con ing. Are you doing? Si es una pregunta con question word, es lo mismo. Lo que ocurre es que lo primero es la question word. La primera palabra de la pregunta sería la question word. What is Lola drinking? ¿Qué está bebiendo Lola? Bueno, pues what. El verbo to be is el sujeto, Lola, el verbo con ing. Drink. Vale. Ya digo que llegados a este punto, las frases interrogativas, sin dejar de considerarlas que son súper fáciles, pero ya deberéis de manejarlas bastante bien, ¿no? Porque es como la tercera o cuarta vez que hablamos de este orden, de esta alteración del orden en la oración interrogativa. Dejo a un lado las respuestas cortas, porque simplemente las respuestas cortas son las mismas que las del verbo to be, por lo tanto ya las conocemos. Is the woman singing that new song? Yes, she is. ¿Esa mujer está cantando esa nueva canción? Sí. Are the children eating cakes? No, they aren't. Oye, los niños están comiendo, they are eating sandwiches. ¿Están comiendo pastel? No, están comiendo bocadillos. Los bocadillos. ¿Vale? Es decir, las mismas
Las respuestas cortas del present continuous son las mismas que las del verbo to be. Y en cierta forma, hasta aquí sería la creación y la formación del verbo, del present continuous. Pero digo en cierta forma. ¿Por qué? Porque siempre que hay un sufijo, un prefijo, es decir, siempre que añadimos algo a una palabra, puede haber lo que llamamos spelling. Y así ocurre aquí con la forma en ing. No todos los verbos añaden simplemente ing, sino que hay una serie de verbos que dependiendo de cómo terminen a la hora de escribirse, dependiendo de su infinitivo, de cómo termine su infinitivo, puede haber una pequeña alteración al final de esa palabra al añadir ing. Bueno, como decimos ahí, la mayoría de verbos añaden simplemente el ing, sin cambiar. Es decir, tomo el verbo, le añado ing y se acabó, ¿no? They are working hard for the test, perdón. Están trabajando duro para el examen. Si el verbo en su forma base, en su forma de infinitivo, en la forma en la que nos la da el ejercicio, escrita, termina en desaparece esa al añadir ing. Por ejemplo, el verbo drive, conducir, Julia isn't driving this month because of the accident. Y el ha desaparecido y le añado directamente ing. Y por último, aquellos verbos que terminen, o sea, primero, verbos que sean de una sola sílaba, un solo golpe de voz. Este sí es una parte oral. Y que a la hora de escribirlos terminen, esa forma de definitivo, la forma que nos da el ejercicio, termine en consonante, vocal, consonante, en estas tres letras y en ese orden. Si se cumplen las dos condiciones, esto ya lo hemos visto otras veces, si se cumplen esas dos condiciones de ser un solo golpe de voz y que termine en consonante, vocal, consonante, al añadir ing, doblan esa consonante final. Por ejemplo, el verbo shop, que es comprar. Una sola sílaba, monosílabo, shop, y termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, doblaría la consonante final al añadir ing, shopping. O también, por ejemplo, pues el verbo un poquito más común, que es el verbo detener, parar, ¿no? Stop. Pues en ese caso, yo tengo el verbo, como digo, stop, al añadir ing sería stoppen, porque es una sola sílaba, stop. Y las tres últimas letras en este orden son consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, las condiciones y cumpliría las condiciones y doblaría la consonante final. Bueno, esas son las reglas del spelling con ing, ¿vale? Son reglas que ya han aparecido antes durante el curso aplicadas a otros aspectos gramaticales, con lo cual estoy seguro que no va a ser difícil hacerse a ellas y utilizarlas cuando sea necesario a la hora de añadir. Bueno, al igual que ocurría con el present simple, ahí tenéis un cuadro, ¿no? Que resume de manera muy express todo esa explicación que hemos dicho en cuanto a la forma del present continuous, insistiendo, dos palabras en castellano, estar más gerundio, dos palabras en inglés, to be con ing. Y ahora vamos a hablar del uso, ¿no? Que es, insisto, lo que nos va a venir bien en la comparación entre present simple y present continuous. Mirad, el presente continuo se utiliza, como dice, para indicar, por regla general, acciones que ocurren en el mismo momento en el que se habla de ellas. Cuando yo digo o escribo una frase en presente continuo, la acción que describe está ocurriendo en ese mismo momento. Those girls are listening to rap music now. Es decir, yo lo estoy diciendo y ellas están bueno, ahora tendría que poner reggaetón o algo así, porque ya el rap, por lo menos aquí en España, es más minoritario. Pero cuando yo digo eso, está ocurriendo. Es decir, es como si utilizáramos este tiempo, este present continuous, para describir nuestra realidad, nuestro entorno, para hacer una descripción de las acciones que están ocurriendo. Insisto,
Una frase en present continuous indica una acción que ocurre en el, que en el mismo momento de expresar, de escribir, de enunciar esa frase. Es simultánea. Decir la frase y la acción que está ocurriendo. Al ser esto así, lógicamente, vamos a encontrar en muchas frases en presente continuo, present continuous, expresiones temporales que nos recuerden y refuercen esa idea de que es una acción que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, now, que significa ahora. Right now, ahora mismo. At the moment or at this moment, en este momento. En la frase de hecho de ejemplo viene, girls are listening to rap music now, ahora. Este es el significado principal, fundamental del present continuous, pero no es el único. A veces podemos utilizar el present continuous para hablar de acciones, indicar acciones que, si bien no están ocurriendo, que puede que no estén ocurriendo en el mismo momento en el que yo digo la frase, pero ocurrirán, están en progreso, en proceso, dentro de un periodo de tiempo cercano al presente y limitado. Es decir, que tiene un principio y un final. Esas acciones, insisto, aunque al decirlas y utilizar el presente continuo no es que estén ocurriendo en ese mismo momento que yo hablo, sí ocurren, sí están ocurriendo, sí están en progreso dentro de un periodo de tiempo cercano al presente y periodo de tiempo limitado. Por ejemplo, si yo digo, this year we are reading all of Shakespeare's works in class. Este curso estamos leyendo todas las obras de Shakespeare en clase. De repente, cuando digo esta frase, estoy hablando con mis padres y no estoy leyendo una obra de Shakespeare. Pero en este periodo de tiempo que va desde septiembre hasta junio, este curso, este año escolar, vamos a estar leyendo, va a estar en progreso, va a estar ocurriendo durante todo ese año esa acción de leer las obras de Shakespeare. Para hacer más claro y para permitir de forma más clara, como digo, que podáis identificar este tipo de uso, la acción que ocurre en un periodo de tiempo, que está en progreso en un periodo de tiempo, es habitual que estas frases incluyan expresiones de tiempo como, eh, o sea, una expresión de tiempo formada por los demostrativos this en singular o these en plural, más un nombre de tiempo. This year, this week, these days, these months, this summer. O también que encontré expresiones como today, que significa hoy, y tonight, que significa esta noche. ¿Vale? De hecho, en el ejemplo dice, this year, este año, este curso, we are reading all of Shakespeare's works in class. ¿Vale? Pues estos son los dos usos fundamentales, ¿no? Acción ocurriendo ahora mismo, justo en el momento en el que hablo de ella, o que ocurre dentro de un periodo de tiempo cercano al presente, limitado, está ocurriendo, está en proceso, en progreso dentro de ese momento. ¿Vale? Bueno, como es habitual, tutoriales, ejercicios, en este caso online, aquí, luego en el índice, ya sabéis, de la unidad 5. De hecho, antes de ver, si nos da tiempo, la diferencia entre el present simple y el continuous, vamos a practicar precisamente con el presente continuo. Así que salgo fuera, fuera me refiero al índice de la unidad. Aquí tenéis, dentro, como veis, de la explicación, enlaces a ejercicios. En lo que vamos a trabajar ahora, que es dentro de práctica del contenido. Y en el último apartado, ya lo sabéis, el que dice extra practice, refuerzo. Y ahí siempre, siempre, siempre vais a tener ejercicios de gramática, de vocabulario en muchas ocasiones, y con el solucionario, para que podáis trabajarlo en casa por vuestra cuenta. Bueno, subo más arriba, me voy a esa segunda sección. Recordad, yo tengo primero Theory and Resources y ahora tengo esa segunda sección, la que dice Práctica del contenido Unit Exercises. Ya trabajamos con esto, es un PDF de ejercicio, recordad, ya trabajamos con un ejercicio de Kino Kant en el anterior bloque. Pues ahora volvemos a descargar ese PDF, pero ahora vamos a trabajar con la parte ya de Present Continuous. Y vamos a empezar, el ejercicio que vamos a hacer es precisamente este que tenemos.
Ok, este que tenemos aquí, que es un ejercicio típico. Yo recomiendo, no lo vamos a hacer aquí, pero sí recomiendo encarecidamente que hagáis este que es, se os proponen unas fotografías, se os da el sujeto de cada una de esas fotografías, es decir, la persona o personas que están haciendo la acción, y luego vosotros tenéis que completarlo con el verbo que corresponda en presente continuo. Por ejemplo, en el primero me dicen the baby, me dan the baby, el niño, yo miro la fotografía y el niño está durmiendo. Tengo que recordar que el verbo es sleep, para ponerlo en presente continuo, si el sujeto es the baby, pues is. Baby is sleeping. ¿Vale? Pues así con los demás. Os fijáis en el sujeto se os da, os fijáis en la imagen, cuál es el verbo que describe esa imagen y la ponéis de acuerdo al sujeto en presente continuo afirmativo. Nosotros lo que vamos a hacer es uno más tradicional, ¿no? Es de una frase con un hueco, se os da el verbo, se dice si o sea, está claro si la frase es afirmativa, negativa o interrogativa, y colocamos en el hueco o en los huecos el verbo que va entre paréntesis en su forma correcta de present continuous, como han hecho con el primero. Es un mini diálogo. What are you doing? El verbo era shop, el sujeto es I, es afirmativa, por lo tanto, I am shopping, o en forma abreviada, I'm shopping. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello, damos unos minutitos y enseguida estamos prestos.
Ahora, ok, Noelia, gracias. No sé si Jazmín también lo tiene ya. Si no, esperamos un ratito. Perfecto, genial. Porque como yo digo, cuando se trabaja con gente inteligente, todo es mucho más fácil. Vale, pues voy a abrir aquí el procesador y vamos a ir viendo, ¿vale? Pero lo que son las soluciones, vamos a escribir, a diferencia de lo que hago otras veces, la frase completa, ¿vale? No solo la forma verbal, sino la frase completa para que veáis cómo encaja. Bueno, la primera me decía, que es la B, she in a very important theater at the moment. Y es el verbo dance. Como es negativo, debería quedar de la siguiente manera. She isn't, she isn't dancing at the moment, okay? For in a big theater, creo que decía, she's dancing at the moment in a very important theater. Pero bueno, he puesto at the moment el que vaya al final, pero bueno, she's not dancing at the moment in a very important theater. ¿Veis? At the moment, en este momento, ¿no? Reforzando esa idea de lo que está ocurriendo ahora. Ah, Mario and Sophie are helping. Mario and Sophie are helping my my sister's sons now. Mario and Sophie están ayudando al hijo de mi hermana ahora. ¿Veis? Are helping. Eso es ahora mismo lo más importante, en lo que más os tenéis que fijar. En que las formas del verbo to be, perdón, la forma del presente continuo en inglés sean to be con el verbo en ing. No puede haber ese fallo, ese fallo. Y si al terminar este ejercicio lo habéis cometido en alguna frase, hay que intentar eliminarlo ya. Mrs. Florrick isn't, vamos a poner, isn't or is not going to the office today or to the office now. Okay, isn't going. Y, okay, let's go back. Is a question, veis que es una pregunta, pues porque al final termina en interrogación, tiene dos huecos. Is your friend's father wearing a blue jacket? Is your friend's father wearing a blue jacket? ¿Ok? Tiene ese orden, como veis, interrogativo, ¿vale? Donde primero está el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing, ¿vale? Y si respondiéramos con respuesta corta, yes, she is, o no, yes, she is, o no, she isn't, ¿ok? F, let's see. Francis' girlfriend is having lunch right now. Está almorzando ahora mismo, ¿no? Pues diremos, Francis' girlfriend is having lunch right now. Okay, is having lunch right now. G, John and Betty, esta es negativa. John and Betty, vamos a poner esta completa, are not writing a letter. No, no están escribiendo una carta. Are not writing a letter. H. Otra pregunta. To be, sujeto, verbo con ing. Are John's sisters running a marathon at the moment? Are John's sisters running a marathon at, okay, sorry, marathon at the moment? Okay. ¿Veis?
Running, fijaos, running como es una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, dobla la consonante final, ¿no? Y forma interrogativa en el orden que hemos visto. Jane, oh, sorry, it's, uh, oh, ay, me he saltado una letra, perdón. Y sería esta última frase del ejercicio también una negativa. He isn't watching TV. He isn't watching TV. He is very sad. Muy triste. Is very sad. Se lo está viendo en la televisión en esa hora. Ok. Bueno, pues estas son las soluciones de un ejercicio más o menos sencillo, siempre y cuando, recordad, tengamos en mente y así lo demostremos, que tiene que ser sujeto, verbo, perdón, el verbo del present continuous es verbo to be con verbo en ing, ¿vale? Very, very important. Ok, bueno, volvemos a la virtual y no sé por qué está aquí ahora. Vamos a volver al aula virtual y, que yo creo que nos da tiempo, vamos a volver a la parte primera, a la sección primera de teoría de recursos y explicar, hablar de esa diferencia entre el presente continuo y el presente simple. Mirad, ¿en qué consiste esto? Fundamentalmente, lo digo para enfocar un poco cuando repasáis y demás, la idea es hacer ejercicios de hueco, de ordenar frases, de lo que sea, en donde, yo te doy dos opciones y tú eliges la correcta de multiple choice, donde tú tengas que, en cada frase, decidir si el tiempo correcto es el present simple o si el tiempo correcto es el present continuous. ¿Vale? Es decir, que hay que saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Entonces, ¿qué elementos voy a tener yo en la oración o qué elementos voy a tener yo en mi, digamos, en mi cabeza para poder distinguir en un ejercicio si el tiempo que tiene que ponerse es el simple o el continuo? Pues vamos un poco a dar unas pequeñas claves, porque no es tan difícil como podáis pensar. Eh, de hecho, las claves que se van a dar ya las tenéis, es simplemente recordarlas y pa. Bueno, yo tengo dos factores, dos elementos importantes para decidir o para saber si en un ejercicio donde tengo que utilizar presente simple y continuo, en cada frase, cuál de los dos tiempos se utiliza. Porque son el uso, el significado de cada uno de los tiempos y la forma, especialmente las expresiones de tiempo. Bueno, cuando yo estoy en uno de estos ejercicios, insisto, en el que tengo que decidir si el presente, si el tiempo de esa frase es uno u otro, si la frase, por supuesto, lo primero que tengo que hacer siempre, y esto casi que se da por sabido, es leer la frase y entender lo que me están contando. Si lo que me cuenta la frase hace referencia a algo que es habitual, normal, a una rutina, algo que sucede cada cierto tiempo, entonces present simple, porque es el uso, el significado del presente simple, la acción habitual, la rutina. John works from Monday to Friday. Pues es habitual, ¿no? De lunes a viernes es lo que suele hacer, es su rutina, es el hábito. The students go to class in the morning. Los estudiantes van a clase por la mañana. Pues igual, lo habitual es que todas las mañanas los estudiantes van a clase. Pues present simple, porque insisto, la situación, la acción, la actividad que me propone la frase es habitual, normal, ocurre con cierta frecuencia, es una rutina. En cambio, si la acción que me propone la frase está ocurriendo en el mismo momento en el que se está haciendo la frase, o bien, y especificado en la frase, un periodo de tiempo limitado alrededor del presente, no en ese mismo momento, entonces es el present continuous. Son los usos que hemos explicado. The teacher is speaking in English, que es lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Estamos en la clase y ahora mismo me dice que el profesor está
hablando inglés. Yo estoy hablando inglés. Y eso está ocurriendo ahora. En cambio, they are reading some Shakespeare's works this year. Bueno, pues es el ejemplo que hemos visto en la anterior explicación, cuando veamos solamente el present continuous. Está leyendo algunas obras de Shakespeare este año, es decir, no ahora mismo, pero sí en ese periodo de tiempo cercano al presente ilimitado, que empieza en septiembre y acaba en junio del curso escolar. Pues ahí también present continuous. Por lo tanto, este es el recurso quizás el más importante para saber si tengo que utilizar presente simple, acción habitual rutina, o presente continuo, acción que ocurre ahora mismo. ¿Vale? Y eso me lo da el sentido de la frase, el mensaje que me quiere transmitir la frase. Y en cuanto a la forma, que como digo es qué expresiones de tiempo se utilizan, hay expresiones de tiempo que solo se utilizan en presente simple, y si yo las veo en una frase, no pienso nada más, son presente simple. Y hay expresiones que solo se utilizan con present continuous. Por lo tanto, si las veo en la frase, no pienso nada más. Directamente presente continuo. Recordad que las expresiones exclusivas del present simple son los adverbios de frecuencia, Susie usually cooks pasta on Sundays, y las expresiones de frecuencia, las de every, they go running every weekend, y las que indicaban el número de veces que algo ocurre. Once a week, I visit my Uncle Tom. Mientras las que hemos visto antes, como now, right now, at the moment, son solo para present continuous. Is your mother watching the program now? ¿Tu madre está viendo el programa ahora? O today, tonight y expresiones de tiempo formadas por this o these más un nombre de tiempo. Today, Josephine and Mark are flying to Mallorca. I'm driving to work this week. Pues insisto, si en las frases del ejercicio nos encontramos con una breve de frecuencia o con una expresión de frecuencia, solo puede ser presente simple. Si nos encontramos con now, right now o at the moment, o bien con today, tonight, en this o these más un nombre de tiempo, solo puede ser presente continuo. Por lo tanto, combinando la idea del significado, el uso de los tiempos, con las expresiones temporales que pueden aparecer o no en las frases, estos dos criterios, estos dos elementos nos servirán para determinar si esa frase de ese ejercicio, el tiempo es, el verbo va, en presente simple o continuo. ¿Vale? Nuevamente tenéis un tutorial, nuevamente tenéis ejercicios, enlace a ejercicios, y nosotros, volviendo perdón, volviendo a el ejercicio que descargamos de esa sección de ejercicios de contenido, nos movemos un poco hacia abajo, perdón, y tenemos este que tenéis, el primero que tenéis aquí, y que es el típico ejemplo. Si esto se preguntará en el examen, o bien de esta manera que estáis viendo, es decir, con frases con huecos y el verbo en afirmativa, negativa o interrogativa, y tú lo pones en presente simple o continuo, o bien yo te doy una frase con dos opciones y tú marcas la correcta de una de las dos formas. Este es el ejercicio típico. Insisto, yo tengo frases, me leo la frase completa, busco a ver si hay, bueno, primero me leo la frase y entiendo lo que me quiere decir. ¿Se trata de algo habitual? ¿Se trata de algo que ocurre ahora mismo? ¿Que ocurre en un periodo limitado de tiempo? Y luego miro también si hay una expresión de tiempo, de presente simple o de presente continuo. Y con esos dos elementos coloco el verbo en la tiempo correcto. Fijaos, la primera, el ejemplo, dice a film on Netflix on Sundays. El sentido de la frase, lo que nos dice la frase, lo que nos comenta la frase es un hábito, que los domingos ven Netflix. Por lo tanto, si me introduce un hábito, me dice algo, me deja entender, me deja claro que eso lo hacen todos los domingos, por lo tanto, presente simple. I watch a film on Netflix on Sundays. ¿Vale? Pues igual con el resto. Presente simple o presente continuo. Venga, damos unos minutitos y corregimos.
Digo que decía que Jazmín ya lo tiene, no sé si Noelia también, y corregimos cuando ya lo tengamos. Ok, perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a hacer igualmente, ¿vale? Sea un poco engorroso, pero bueno. Eh, Saltamos de uno a otro. Así que se queda también el ejercicio del solucionario grabado para otros compañeros. Vale, pues vamos entonces perdón, a la frase B, porque la A es el ejemplo, que me dice, Lucas and my sister-in-law, el verbo not come home, now. Bueno, aquí hay que quebrarse poco la cabeza. Y genial, estas son las frases que como alumno debemos querer que nos ponga. Porque hay una expresión de tiempo, now, que solo puede ir con el present continuous. Con lo cual, not come tiene que utilizarse en presente continuo, ¿no? Que sería aren't coming home now. Lucas and my sister-in-law aren't coming home now. Y la razón, insisto, es ese now que tenemos ahí, que solo se puede utilizar con present continuous. La siguiente me dice, I earn clothes on Amazon every month. Pues igual, ya de por sí comprar ropa es un hábito. Esa idea de que ese hábito lo refuerza esa expresión con every, esa expresión de frecuencia que es every month. So, aquí diría, I buy clothes on Amazon every month. Solo se puede utilizar al emplear la expresión every month, solo se puede utilizar el present simple. D. Jennifer Aniston, Chinese on TV today. Pues igual, today es una expresión de tiempo que solo se utiliza con present continuous, por lo tanto, no tengo que expresar nada más, sino que Jennifer Aniston um, sorry, diríamos, oh, perdón, diríamos, is speaking Chinese on TV today. Y she usually in the library, usually, adverbio de frecuencia, solo presente simple. She usually studies, perdón, que sería en este caso, ¿no? She usually studies in the, uh, in the library. Okay, she usually studies in the library. Claro, al utilizar el presente simple o el presente continuo, habría que estar atento, lógicamente, a cómo se forma y a sus reglas el presente simple y el presente continuo. ¿Cuál es la forma correcta del presente simple y del presente continuo? Si yo esta frase eh, tengo claro que es presente simple, pero pongo studying, no le añado, le quito la Y y le pongo IS, pues no estaría bien, porque la forma también es importante. No solo hay que utilizar el tiempo correcto, sino también en su forma correcta. Es importante eso. Y por último, they never meet. Igual, tenemos una periodo de frecuencia, por lo tanto, no hay que quebrarse mucho la cabeza y decimos, she never eats meat, ¿vale? Igual con esa S, ¿no? ¿Por qué? Porque perdón, no lleva S porque es they, culpa. They. No, aquí no lleva. They never eat meat, ¿no? Afirmativa del present simple con I, you, we o they, el verbo sin ningún tipo de cambio. Y hasta aquí la diferencia entre present simple y present continuous. Como veis, pues no es tan complicado. Hombre, no quiere decir que sea súper mega fácil, pero tampoco es tan complicado como al principio, ¿no? Este challenge o este reto puede parecer. No sé si tenía alguna pregunta, Noelia, Jazmín. Y si no, pues nada. Como siempre.
agradeceros el que estéis ahí, esa presencia, ¿no? Online. Y nada, y sí, pues como digo siempre, bueno, voy a cortar la grabación.